El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos llegar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Sean bienvenidos, querido hermano. Este día estamos pidiendo a Dios por la familia, llevando el culto familiar que demanda Dios. Desde un principio, hermano, fue establecido la relación y esa comunicación con Dios que tenía con el hombre. Por eso este día deseamos de todo corazón que ahí desde tu hogar abras las puertas de esa casa para que el Señor gobierne y domine tu hogar. Querido hermano, bienvenido seas. Estamos llevando este día desde Vía Sky, acá desde mi hogar, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración. Estamos agradecidos al Señor por sus misericordias y su fidelidad. Este día Dios nos va a hablar, querido hermano, a través de cultivar una conciencia limpia, cultivando una conciencia limpia. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermano? A través del conocimiento que da Dios, a través de esa luz que nos revela, a través de su santa palabra. Así solamente tendremos conciencias limpias. Por eso este día, hermano, estamos dando la bienvenida a ti que por primera vez has sintonizado la red de canales del Evangelio Eterno. Se está llevando como ministerio de oración el culto familiar. Sergio, en este día Dios nos va a hablar a través de cómo podemos tener una conciencia limpia y no cauterizada por el pecado. Así es. La palabra de Dios, hermanos, es perfecta. La palabra de Dios es limpia. Dios, en esa mente infinita que Él tiene, nos dio la perfección de su pensamiento, de su carácter, de su amor. Por eso es que dejó registrado en su santa palabra, hermanos,
¿Cómo usted y yo podemos encontrar esa perfección para llegar a tener la mente de nuestro Señor Jesucristo? Todo esto, hermanos, lo vamos a poder lograr en esta tierra. Día a día, hermanos, debemos de estar conociendo cómo es Dios, cómo actuó Dios, cómo pensó, para que en ese conocimiento cultivemos nuestra conciencia, que debe ser limpia, sana y pura, porque así Él la hizo en nuestros primeros padres, en el jardín del Edén. Pero antes de ver este tema, hermanos, vamos a poner, como siempre, el ministerio de la oración, el ministerio del culto familiar, para que sea Él, el Espíritu Santo, quien nos instruya, quien nos redarguye. Es por eso que vamos a clamar a nuestro Dios, para que todo lo que leamos a través de su santo registro quede impregnado, quede sellado, porque es palabra santa en nuestro corazón, y que lo pongamos por obra. Es por eso que el conocimiento de la mente de Cristo está aquí en esta palabra, para que usted y yo alcancemos con humildad la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Vamos a orarnos. Amoroso Padre Celestial, que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día nos presentamos delante de ti, con gozo en nuestro corazón, porque tú nos das una nueva oportunidad de vivir este día. Gracias, Señor. Pero también nos presentamos ante ti, Señor, porque te hemos ofendido con el pensamiento, con la obra, con la omisión. Por favor, Señor, perdona nuestras faltas. No traigas más a memoria el pecado cometido el día de ayer. Buscamos la reconciliación, que por medio de tu Hijo amado Jesucristo, tú nos puedes otorgar el perdón de los pecados. Es por eso, Señor, que los confesamos. Los hemos reconocido, nos hemos arrepentido y los presentamos ante tu trono divino de la gracia. Oramos los unos por los otros, porque así tu palabra lo demanda. Y es por eso, Señor, que te pedimos humildemente que como ministerio de oración nos unamos, orando los unos por los otros, pidiéndote que tengas a bien escuchar la voz de aquel que clama a ti. Hay mucha necesidad en tu pueblo, Señor. Tu palabra dice que tú conoces nuestra necesidad antes de que abramos nuestra boca. Y es por eso que nos unimos en cadena de oración y te pedimos, Señor, que conforme a tu divina voluntad, conforme a la medida de nuestra fe, tú traigas una respuesta al clamor de tus hijos, que en esta hora, Señor, elevan por un favor especial. En el nombre de Jesús pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, para que al abrir tu santo registro, Señor, tú nos ministres, tú nos hables. Y es por ello que te pedimos que prepare nuestro corazón, que abra nuestros oídos espirituales, para que todo lo que escuchemos a través de tu santa voz sea un escrito está y quede impregnado en nuestro corazón. Gracias te damos, porque tu Espíritu Santo nos va a acompañar en este tiempo. Por fe lo pedimos y por fe lo creemos. Todo esto, Señor, únicamente por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús, para quien sea todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Amén. Poniendo como base del ministerio de oración, el culto familiar, la palabra de Dios. Que sea el Señor el que hable a través de su palabra. El versículo, querido hermano, es Hechos 24:16. Hechos 24:16 nos habla, hermanos, acerca de tener, hermanos, una conciencia limpia. Pero, ¿cuántas veces nuestra conciencia demanda, hermanos, rectitud y uno no le escucha? Dice Hechos 24:16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, procurando, hermanos, el conocimiento de la luz que nos da a través del estudio de su palabra. Ahí, hermano, Dios nos muestra sus principios, ahí nos muestra su voluntad y ahí anhela, hermano, que nuestra vida sea una vida transparente. La conciencia, hermanos, es la que muchas veces nos dice entre lo que debemos de escoger si hacemos el bien o el mal. Por eso pidamos en este día
Que esa conciencia el Señor limpie a través de su palabra nuestra actitud negativa. Por eso estamos cultivando una conciencia limpia. Querido hermano, ¿cómo vamos a obtener que esa conciencia esté santificada? A través de oír cada día al Señor por medio del culto familiar. Cuando uno expone la palabra, ahí Dios nos está hablando sus principios y sus mandatos. Amén. Por eso es importante, hermanos, enseñar en el hogar, enseñar en familia, hermano, que la voluntad de Dios esté en este santo registro que es la palabra de Dios. Por eso este día se llevará la palabra de Dios acerca de nuestra conciencia. Así es. Nuestro Señor, hermanos, en su infinita sabiduría, cuando creó al hombre, lo hizo perfecto. Él le creó un entorno externo, hizo la creación día a día y Él proveyó al hombre lo que iba a necesitar. Le dio el agua de la vida, le dio los árboles del campo, le dio el alimento, le dio la compañía de los animales, le dio el sol, le dio la luna, le dio el aire para respirar. El Señor, hermanos, armonizó perfectamente su creación para que en el último día de la creación hiciera lo más preciado para Él, que es una joya delante de los ojos de Dios, la creación del hombre y de la mujer. Ese fue el punto máximo de la creación de nuestro Señor Jesucristo. Pero así como hizo la creación perfecta, al hombre, hermanos, lo perfeccionó aún más. Amén. Porque lo hizo con una mente, con una inteligencia, lo hizo con un sistema orgánico para que pudiera mantenerse día a día, pero también le dio una espiritualidad. El Señor le dio facultades al hombre de razonamiento, de inteligencia y de libre albedrío. Usted y yo, hermanos, tenemos la capacidad, porque fue la voluntad de Dios, de adquirir un conocimiento. Por eso nos dio la inteligencia. A medida en que busquemos el conocimiento de las cosas de Dios, va a ser cultivada, hermanos, nuestra conciencia. La conciencia, hermanos, está dentro de nuestra mentalidad. Esto quiere decir que a mayor conocimiento que yo tengo de las cosas de Dios, mi conciencia será más limpia. Dios no se equivoca, hermanos. Dios no programó al hombre para que tuviera un grado de conciencia, sino que Dios le dio la oportunidad de que el hombre desarrollara esa conciencia a través del conocimiento que él iba a adquirir de las cosas de Dios. Por eso existen hombres buenos y hombres malos, porque de acuerdo a su educación, de acuerdo a su búsqueda de Dios, ellos van a ir desarrollando su carácter, van a ir desarrollando hábitos y costumbres que si son buenas, si son sometidos a la palabra de Dios, es un hombre con buena conciencia. Pero que si son totalmente lo opuesto, es un hombre con mala conciencia. ¿Pero qué es la conciencia? La conciencia es el conocimiento del bien y del mal, que nos permite discernir moralmente los actos propios del hombre en pensamientos, en palabras y en acciones. Eso es la conciencia. Todos los hombres, hermanos, desarrollamos y cultivamos una conciencia, todos absolutamente, pero no todas las conciencias están iluminadas, por lo que comentábamos hace un momento. ¿Y esto de qué depende? La conciencia de usted, hermanos, depende del conocimiento que usted tenga de las cosas de Dios. Hay una conciencia que nosotros debemos de cultivar de acuerdo al conocimiento que adquirimos en el mundo natural. En el mundo natural nos preparamos para tener un oficio y una profesión. Tenemos una educación académica que muchas veces, hermanos, nos conduce para las cosas buenas, porque nadie estudia para ser malo, sino para progresar. Pero también, hermanos, el hombre, el cristiano, el redimido, debe de cultivar la conciencia según la mente de Dios, según el conocimiento de Dios. Y ahí es donde vamos a enfatizar, hermanos,
acerca de cultivar una conciencia limpia dentro del creyente. Ese es el tema que nosotros vamos a tratar en este día. Pero tenemos que irnos a la palabra de Dios, hermanos. En el libro de Romanos, en el capítulo 14 y el versículo número 5, la palabra de Dios nos enseña de cómo nuestro Señor en su mente, hermanos, pone en nosotros el decidir. En Romanos capítulo 14 y versículos 5, la palabra de Dios: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente o en su propia conciencia. Tal vez, hermanos, la conciencia de usted y mi conciencia sean diferentes. ¿Por qué? Porque tal vez usted se ha esforzado por tener un conocimiento más profundo de Dios que yo. Y por lo tanto, en ese conocimiento que usted tiene de las cosas de Dios, su conciencia está más limpia, porque va adquiriendo el carácter de Cristo. Pero Pablo, hermanos, respetaba que la conciencia entre uno y otro se debe de respetar. Por eso dice, uno hace diferencia entre día y día. A mí en este día, hermanos, me puede ir mal, pero a usted le puede ir bien. Y usted va a dar testimonio del día que vivió diciendo como que fue un día bendecido. Sin embargo, para mí fue un día problemático. Entonces, es el mismo día para usted y para mí. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Según lo hayamos vivido. Por eso la Escritura sigue diciendo, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté convencido en su propia mente o en su propia conciencia. Debemos de respetar, hermanos, la manera de pensar, la manera de expresarse de nuestros semejantes. No debemos de imponer ideas, sino que debemos de basarnos en lo que está escrito. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos una libertad de conciencia. Y es lo que Pablo está diciendo. Dice, cada uno esté convencido en su propia conciencia, en su propia mente. Si para usted las cosas que hace son buenas y correctas, hermano, su conciencia le está diciendo que así debe de ser. Pero si para otro lo que usted hace está mal, la conciencia del otro, hermano, está juzgando. Amén. Entonces no debemos de caer en eso, sino que debemos de respetar la conciencia de nuestro prójimo y nuestra conciencia la debemos de someter al conocimiento de Cristo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Amén. En su carta a Tito, en el capítulo 1 y el versículo 15, el apóstol Pablo sigue ampliando la idea de lo que es la conciencia. Tito capítulo 1, versículo 15, la Escritura dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Los puros, hermanos, representan a los que están libres de imperfecciones morales. Usted distingue a alguien puro, hermanos, hasta por su manera de hablar, por su manera de ver, por su manera de comportarse y por su manera de actuar. Un hombre que tiene la conciencia clara, limpia y pura va a ser testimonio de lo que vive en él. Pero Pablo contrasta con los que están corrompidos en su mente. Pablo contrasta con aquellos que tienen una conciencia manchada, que para ellos hacer el mal ya es parte de su vida. Por eso la Escritura contrasta lo que es tener una conciencia limpia y una conciencia sucia. Y ahí es donde vamos a insistir, usted, hermanos, y yo, ¿cómo vamos a cultivar esa conciencia si está claro lo que hemos leído? Que el propósito de Dios, hermanos, es de que usted y yo cultivemos pensamientos puros, actos puros, que demos testimonio, hermanos, de lo que Cristo era, un hombre santo, sagrado y puro. Por eso es de que debemos de empezar a cultivar una conciencia limpia. Amén.
En el hogar, hermanos, donde está el ambiente familiar, lo que hablamos, cómo nos comportamos, hermano. Es importante que al escuchar la palabra de Dios, está uno cultivando la mente del niño a tener una conciencia limpia, porque ese niño, hermano, empezará a diferenciar lo limpio y lo sucio. Cada vez que tú le hablas la palabra de Dios, el pequeño está escuchando la voz de Dios, entre lo que es de Dios y lo que no es de Él. Y sin que tú le digas nada, él solo, su conciencia va a estar indicándole lo que es bueno y lo que es malo. Por eso es importante, hermanos, que el buscar a Dios en su consejo, en su palabra, es tan importante el estudio de la palabra de Dios en el hogar. Más cuando hay niños, jovencitos. Hablarles, hermanos, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Cada vez que tú des un consejo, dile al niño, no soy yo, es nuestro Creador el que dejó esto por institución sagrada. Queremos que nos vaya bien, queremos tener una sociedad limpia, iglesias limpias, familias limpias. La conciencia, hermanos, es la que demandará si estamos en lo correcto o en lo incorrecto. Por eso tenemos que oír la voz. Y para eso dejó el Señor, hermano, instituido el matrimonio, para que como familia, como padres, podamos dar el ejemplo a nuestros hijos. Y nosotros, hermanos, cultivar cada día acerca de lo que Dios demanda en la familia, en el matrimonio. Por eso el culto familiar, hermano, es muy importante. Pedimos, protege, Señor, líbranos de contagios, líbranos de esta epidemia, líbranos. Pero hay una epidemia que se quedó desde el Edén, hermano, un virus de muerte que hasta el día de hoy, si no clamamos la sangre de Jesús, que es la única que nos puede limpiar, lavar y restaurar, hermano, no habrá salvación. Por eso es importante que cultivemos la mente de los jóvenes, la mente de los niños, a través de oír la voz de Dios. Porque ahí, hermano, Dios mostrará una conciencia libre de pecado. Por eso estamos llevando en este día el culto familiar. Tanto el hombre como la mujer, que nuestras conciencias estén, hermanos, libres de condenación y de cosas, porque vamos a enseñar y los niños van a aprender de lo que tú les enseñas, no de lo que aprenden afuera, de lo que hay en la casa. Por eso es importante, hermanos, la oración, el estudio de la palabra de Dios, porque ahí Dios está hablando a tu casa. Ahí Dios está enviando cercos de protección alrededor de ese matrimonio, de tus hijos. Pidamos a Dios que en este día, si estás pasando problemas, dificultades en tu matrimonio o con tus hijos, pidamos a Dios ante todo el perdón y que nos reconciliemos con el Señor para que esa casa haya un cerco protector de su palabra en esa casa. Amén. Entonces el apóstol Pablo nos ha presentado en su carta a Tito cómo él hacía el contraste de lo que es tener una mente pura, lo que es tener una conciencia pura, pero también menciona que hay mentes corrompidas. De acuerdo al conocimiento que usted tenga de Dios, hermanos, es conforme va a desarrollar que su propia conciencia esté de un lado o esté del otro. Tito nos sigue ministrando, su carta a Tito nos sigue ministrando, y aquí en el versículo 16 de Tito 1, la escritura sigue diciendo, siguiendo la línea del apóstol Pablo en este mismo pensamiento, profesan conocer a Dios. ¿Quiénes? Los que están corrompidos en su conciencia, mas con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, la escritura, hermano, nos presenta que aquel que no tiene y que no busca el conocimiento de Dios, él mismo va cimentando una conciencia reprobada, una conciencia abominable, una conciencia rebelde. Y por lo tanto, sus actos, sus pensamientos y sus hechos van a ser en esa línea. ¿Por qué hay tantas familias, hermanos, separadas? ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay hijos rebeldes? ¿Por qué hay hijos que no se congregan?
¿Por qué hay enfermedades que nos alcanzan? ¿Por qué hay violencia en el mundo? Porque no hemos sabido educar a nuestros hijos en nuestro hogar. Un hogar unido, hermanos, hace una iglesia unida. Una iglesia unida hace una sociedad unida. Entonces, ¿dónde está el problema? En el hogar. El adversario, hermano, no se va a enfocar en los que están afuera. El adversario se va a enfocar en dividir a la familia. Porque si divide a la familia, divide al mundo. Es por ello que a nuestros hijos, como lo comentábamos, debemos de educarlos en el conocimiento de las cosas de Dios, para que en ese conocimiento, hermanos, ellos vayan creando y formando su carácter, sus hábitos, y que su conciencia sea limpia. Es por eso que Pablo hace estas referencias, le da la importancia, y por eso él menciona y hace la comparación de en lo que es tener una conciencia pura y limpia y lo que es tener una conciencia corrompida, que nos llevan a ser abominables y que nos llevan a ser rebeldes delante de Dios. Pero el apóstol nos sigue ministrando. Y en su carta a Timoteo, en 1 Timoteo, en el capítulo 4 y versículo 1 y 2, la palabra de Dios, hermanos, nos sigue fortaleciendo y nos sigue enseñando cuál es la voluntad de Dios. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, la escritura dice, pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, todos los engañadores, todas las malas enseñanzas, todos los falsos maestros, todos los que apostatan de la fe, es porque tienen la mente cauterizada. ¿Pero qué significa esto? Cuando nosotros tenemos la mente o la conciencia cauterizada, debemos de entender lo que significa que es ser cauterizado. La palabra cauterizar, hermanos, significa marcar, sellar. En la antigüedad, hermanos, cuando la gente tenía esclavos o sirvientes, los cauterizaban, es decir, los marcaban. Con un hierro caliente les ponían una marca en su cuerpo, en su mano, en su hombro, en su pecho, en su muslo. Hoy en día, hermanos, los ganaderos en el campo, ellos cauterizan a sus animales o a su ganado. Les ponen una marca con un hierro caliente y esa marca los distingue. Esa misma ilustración la usa Pablo. Todos aquellos que tienen una mente cauterizada son abominables, son rebeldes, tienen una mente sucia. ¿Y sabe usted quién los cauteriza? El adversario. Él reconoce, porque ha marcado con su sello de maldad a todos aquellos que se alejan o que apostatan, como lo dice el apóstol de la fe. Todos aquellos que tienen malas obras, las obras de maldad, están cauterizados por el mismo adversario. Su conciencia está marcada, su conciencia está sellada. Es por eso, hermanos, que ellos también tienen una oportunidad para limpiar o para quitar ese sello, para quitar esa mente cauterizada. Y eso la misma palabra de Dios nos los va a ir dando. El apóstol Pablo, hermanos, nos pone un ejemplo de cómo usted y yo, hermanos, vamos a ser juzgados por Dios de acuerdo al conocimiento que tengamos. Y esta es una oportunidad para aquellos que han pecado en el pasado, pero que se sienten encadenados por sus faltas del pasado. Pero Cristo nos da una nueva oportunidad. Y el mismo apóstol Pablo en su carta a los romanos nos pone un ejemplo. Aquí en Romanos capítulo 2 y el versículo 12 la escritura dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán,
y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Nadie, hermanos, va a ser juzgado por una ley que no conocen o que no poseen, ya sea revelada, ya sea escrita. Dios en su santa justicia, hermanos, nos da una oportunidad. Muchas veces, hermanos, y ahora, en estos tiempos de pandemia, escuchamos de que algunos familiares han pasado al descanso, pero sin en cambio, hermanos, ellos nunca reconocieron la verdad de Cristo. Y en nuestra conciencia, hermanos, queda grabado ese pesar, porque por lo que la Biblia dice que aquellos, hermanos, que no han confesado a Cristo como su Salvador tendrán una paga. Y esa es la conciencia que a nosotros nos delata. Tenemos ese pesar porque pensamos que ese familiar tal vez ya se perdió. Pero sin en cambio la Escritura, hermanos, es tan clara que nos está diciendo que ellos van a ser juzgados de acuerdo al conocimiento que tenían de las cosas de Dios. Hay muchos hermanos que están fuera de la iglesia, pero que sin en cambio por su naturaleza, hermanos, ellos evitan de hacer pecados, pero no porque conozcan la ley, sino porque tienen la ley natural de la moralidad. Es por eso, hermanos, que nosotros no debemos de juzgar a nadie. Todos somos hijos de Dios por creación. La palabra de Dios sigue diciendo aquí en Romanos capítulo 2, versículo 14, porque cuando los gentiles, o sea, los inconversos, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan la ley, son la ley para sí mismos. O sea, la palabra de Dios nos explica lo que estamos comentando. Los inconversos, hermanos, que por naturaleza hacen lo que es de la ley, van a ser juzgados de acuerdo a esa conciencia que tengan. Dice que aunque no tengan ley, aunque ellos no conozcan la ley moral de Dios, por su naturaleza, hermanos, ellos hacen las cosas buenas de Dios. ¿Y por qué? Aunque ellos no tengan un código de conducta moral, como la que poseemos los creyentes, por naturaleza el hombre, y aquí volvemos a comentar lo que decíamos cuando iniciamos el programa. O sea, que Dios dio al hombre la capacidad de tener facultades de razonamiento, de inteligencia y de libre albedrío. Pero también cuando Dios hace al hombre, hermanos, lo hace en santidad, lo hace puro. ¿Usted conoce a un niño que nace siendo malo? Los niños se hacen malos, hermanos, porque no se educan. Los niños traen malos pensamientos que en su juventud los reflejan, porque nunca tuvieron, hermanos, una conducción ni un temor a Dios, donde los padres son los que fallan, no los hijos. Por eso la Escritura dice que ellos hacen por naturaleza lo que es la ley. O sea, que hay una ley natural. ¿Cuál es esa ley natural? Que el hombre es bueno desde su nacimiento. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces, hermano, usted no tenga ese pesar por aquel familiar que tal vez falleció y que no conocía de Dios. Porque así como el Señor al ladrón en la cruz, en su último suspiro lo salvó, tal vez, hermanos, a su familiar, a su conocido, él en su último suspiro confesó a Cristo como Señor y Salvador. Es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo nos pone este ejemplo y concluye diciéndolo aquí en el versículo 15, Romanos 2:15, mostrando ellos, quienes los inconversos o los gentiles, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Y aquí ya está hablando específicamente de la conciencia, es decir, del conocimiento que tenían de Dios, de la enseñanza que tenían de Cristo, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea que nosotros, hermanos, que
que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, no estamos excusados para hacer las obras que Cristo hacía, para actuar de una manera pura y limpia, como lo hemos leído. Por eso la Escritura dice que aquellos hermanos que aún al conocimiento que tengan de las cosas de Dios, tienen también una ley escrita en sus corazones, que dan testimonio de su conciencia para acusarlos o para defenderlos según sus razonamientos, según su manera de actuar, según manera de testificar. Entonces, qué importancia está, hermanos, en cultivar una conciencia limpia. Amén. Los niños siempre, hermanos, están puestos a mirar al padre, a la madre. El niño pregunta, el niño anhela, hermano, que tú estés hablando cada día con él. Ocupe ese tiempo, hermanos, para cultivar su conciencia, para hablarle de las cosas de Dios. Donde se va a formar, hermano, el carácter de un niño es en el culto familiar. Es que desde pequeño, hermano, tú empiezas a ministrar al niño la palabra de Dios, instruirlo en su camino. ¿Cuántos niños, hermanos, se dejan descuidados? ¿Cuántos niños, hermanos, dejan pérdida de tiempo con una tableta, el teléfono, juegos, videos? ¿Por qué? Para que a ti no te molesten, para que tú no te descuides en tu trabajo. Hermano, Dios nos dio mayordomía en la casa para cuidar algo que no es nuestro, es de Dios. El matrimonio es una bendición. La familia es institución sagrada por el Señor. No tomemos con ligereza, hermano, el matrimonio. No tomemos con ligereza, hermanos, la familia. Cada día, hermanos, bendecir la unión que Dios nos permitió en el orden de Él. Ahí cultivamos, hermanos, cuando abrimos la palabra de Dios, se cultiva, hermanos, las cosas que son santas de Dios. Su palabra que es expuesta, limpiando conciencias, hermano. Lo que respiramos, lo que vemos, todo está contaminado. Hay pecado, el mundo está convulsionado de maldad, de pecado. Tú te puedes parar en un lado, oír una conversación que lastimó tu conciencia porque son palabras grotescas, son conversaciones sucias. Pero tu conciencia te dice, muchas veces te incomodas porque es la conciencia la que te está demandando que eso es sucio, que eso no es grato para Dios. Es importante, hermanos, el buscar cada día en oración y el estudio de su palabra. Tener el tiempo, hermano, para que Dios hable, para que Dios nos dirija, para que Dios nos dé la sabiduría, la inteligencia, para que podamos conducir un matrimonio bien, para que podamos dar cuentas gratas a Dios de nuestros hijos. El libro de Proverbios dice, instruye al niño en qué camino, en este camino de maldad, en donde tú lo descuidas, en donde tú lo dejas con la babysitter, en mi camino, para que aun cuando fuere grande no se aparte de mí. Está la promesa, hermano. Aun cuando los jóvenes se apartan, hermano, se apartan de la iglesia, se apartan de la casa, pregúntate, hermano, ¿por qué tu hijo no quiere ir a la iglesia? ¿Qué testimonio das en la iglesia? ¿Qué testimonio das en la casa? Porque posiblemente tienes cargo en la iglesia y en la iglesia te comportas como líder. Pero en tu casa, ¿qué comportamiento tienes? ¿Qué palabras usas? ¿Cómo te comportas en la casa? Entonces es importante, hermanos, que dejemos que Dios guíe nuestro hogar. Queremos conciencias santificadas, hermano, cultivar la conciencia de los niños y jóvenes, porque hay mucha maldad. Pedir a Dios, Señor, perdón el descuido que he dado para mis hijos, para mi familia, aún para mi hogar, para mi esposo. Ayúdanos, Señor, para que podamos comprender cada día el orden que tú das en la familia. Por eso está hablando, cultivando una conciencia limpia, y cómo lo vamos a tener a través de oír la voz de Dios y hacer su voluntad y no la nuestra. Así es, hermanos. Entonces,
por lo que hemos leído, aquí cabe hacer una reflexión para cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como padres de familia, como hijos de familia. ¿Cómo está su conciencia? Usted, hermano, se puede responder en este mismo instante. Analice cuáles son sus pensamientos, cómo actúa usted, cómo habla usted, qué testimonio dan sus hechos de usted. Dependiendo, hermanos, de lo que usted responda, su conciencia está limpia o está sucia. O sea, no hay término medio. Es por eso, hermanos, que nosotros insistimos en el culto familiar. El culto familiar, hermanos, es una barrera que nosotros formamos para nuestra familia y para nosotros mismos antes de iniciar nuestras actividades diarias. Por la mañana, por la tarde, hay que hacer el culto familiar para orar, para escudriñar las palabras, para alabar a Dios y para agradecerle por sus misericordias. ¿Cómo está nuestra conciencia? A veces, hermanos, nosotros decimos, es que se me presentó tal tentación y por debilidad caí. Pero fue una mentira piadosa. Para Dios, hermanos, no hay mentiras piadosas. La mentira es mentira. No hay ni chicas ni grandes, porque todas afectan. Tenemos que irnos a la palabra de Dios, hermanos, para que la misma palabra de Dios nos enseñe, nos instruya y nos redarguya. Amén. Aquí hay un ejemplo, hermanos, en el libro de Génesis, que cuando unos hermanos quieren hacerle daño a su hermano menor, ellos tratan de ocultar y ponen una mentira en su padre, diciéndole que su hermano tuvo un accidente o que fue devorado por una bestia. Ellos ocultaron durante muchos años este acto, pero Dios, hermanos, siempre trae a la luz cualquier cosa que para nosotros está oculta. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8, ya dimos un poquito, hermanos, el contexto. Y estamos hablando de José. José, el hijo de Jacob, miembro de los 12 hermanos que después fueron los 12 hijos de Judá. En Génesis capítulo 3, versículo 8, la escritura dice, y oyeron, ¿quiénes? Los hermanos de José, la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto. Perdón, estoy dando otro versículo, pero vámonos a la historia de Adán y de Eva. Cuando ellos pecaron y también quisieron tapar su falta. Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová, ¿quién? Adán y Eva, que Dios se paseaba en el huerto al aire libre. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. La palabra de Dios, hermano, nos dice que antes que la santa pareja pecara, se habían deleitado ante la presencia de Dios. Pero cuando ellos pecaron, hermanos, al escuchar la voz de Dios en el día, ellos se escondieron. ¿Por qué? Porque su conciencia los acusaba de que ellos habían cometido una falta, lo habían desobedecido. Es por eso, hermanos, que ellos ya tenían la conciencia sucia. Ellos fueron creados con una conciencia noble, santa y sagrada. Sin en cambio, cuando pecaron, quisieron ocultar su falta, pero su conciencia los acusó cuando oyeron la voz de Dios. Ahora sí vamos al ejemplo de los hijos de Jacob. Cuando ellos, hermanos, escucharon y supieron de que ellos habían hecho un mal para esconder el pecado que ellos habían cometido, ellos también se esconden. Ellos tratan, hermanos, de que su pecado quedara borrado. Pero cuando
José los reconoce a sus hermanos, él mismo les otorga ese perdón que buscábamos. Aquí en Génesis capítulo 42 y el versículo 21, ahí la escritura da el resumen de esta historia que estamos diciendo, Génesis 42, 21. Y decían el uno al otro, o sea, los hijos de Jacob, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ellos habían tratado de tapar el pecado, de exponer a su hermano a la muerte. Y a su padre Jacob lo engañaron y le presentaron su túnica llena de sangre y le dijeron que había sido devorado. Sin en cambio, al tiempo, hermanos, su conciencia los acusa. Y esa conciencia les dice que habían pecado. Y les recuerda cómo fue ese tiempo, hermanos, cuando cometieron esa falta. Fue un tiempo de angustia. Dice, y nos rogaba, y nosotros no le escuchábamos. ¿Por qué? Porque tenían la mente cauterizada. Porque tenían la dirección del adversario. Porque tenían ese celo en contra de este hijo que amaba a Jacob. Y la escritura dice, y no le escuchamos. Por eso ha venido esta angustia sobre nosotros. El tener una conciencia sucia, hermanos, causa todo esto. Nosotros muchas veces decimos que es un remordimiento el que sentimos cuando hacemos actos de maldad. Pero no es el remordimiento, sino que es lo que causa el remordimiento, que nuestra conciencia nos habla. Muchas veces decimos, es una voz que me habla. Es la voz del Espíritu Santo que a usted lo incomoda por algo que hizo mal. Es por eso, hermanos, que la palabra de Dios nos sigue alimentando y nos sigue diciendo cómo nosotros vamos a encontrar la manera de cultivar una conciencia limpia. Cuando David, también aquí nos da otro ejemplo, hermanos, cuando David tiene la oportunidad de matar a Saúl, porque Saúl perseguía a David para matarlo, porque tenía cierto recelo en contra de él, porque el pueblo a él lo reconocía, a David. Y nació un celo, una envidia, un coraje, un odio, un rencor en contra de David y lo andaba persiguiendo. En cierta ocasión, Saúl estaba durmiendo en una cueva. Él no sabía que David estaba en esa misma cueva, pero más profundamente. Y David tenía la oportunidad, hermanos, de ir y de acabar con la vida de Saúl. Sin embargo, hermanos, él no lo hace. Vamos a leer ese pasaje aquí en 1 Samuel, en el capítulo 24 y el versículo número 5. O sea, ya dimos el contexto de la historia. Pero ¿qué pasó cuando David tuvo la oportunidad de hacerle daño a Saúl? 1 Samuel 24:5, la escritura dice, sucedió después de esto que el corazón de David lo golpeaba, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. El corazón de David se turbó, el corazón de David se incomodó, porque él, si no le hizo el daño a Saúl, sí cortó un pedazo del manto de Saúl, como prueba de que él había estado cerca de él y como prueba de que él pudo haberle hecho daño a Saúl, mas sin en cambio él respetó su vida, pero después tuvo esta situación que su corazón se turbó, porque había estado cerca del ungido del Señor y le había cortado un pedazo del manto de Saúl. En ocasiones, hermanos, nosotros cuando hacemos algo, nuestra conciencia nos acusa y nuestro corazón empieza a palpitar. Usted tiene una taquicardia, su corazón empieza así, ¿por qué lo hice o por qué no lo hice? Pero todo eso, hermanos, es a consecuencia de que su conciencia le está diciendo cómo debe usted de corregir ese pensamiento o esa acción de maldad que hizo.
Lo mismo que le sucedió a David. Dice que su corazón se turbó, porque de alguna manera, hermano, si no le hizo daño a Saúl, él se sentía incómodo porque le cortó un manto, un pedazo del manto de Saúl, siendo el ungido del Señor. Es por eso, hermanos, que la misma escritura nos sigue dando ejemplos. Aquí en el libro de Hechos, capítulo 24, versículo 16, el apóstol Pablo procuraba tener siempre una conciencia limpia. La escritura dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, tal como la escritura lo dice. ¿Y por qué dice procurar? Porque el mismo Pablo luchaba con su propio carácter, con su propia vida. Porque el mismo Pablo sabía que él como persona, como humano, tenía debilidades. Sin en cambio, él estaba consciente de que tenía que vencer, hermanos, esos defectos de carácter. Tenía que vencer la tentación. Tenía que obedecer a Dios. Dice siempre una conciencia sin ofensa a Dios. Si usted no ofende a Dios, hermano, no ofende a su prójimo. Si usted ofende a su prójimo, está ofendiendo a Dios. Por eso pone en primer lugar a Dios y después a los hombres. Pablo se esforzaba en poner por práctica lo que su buena conciencia le dictaba en su fe y en el conocimiento que tenía de la ley. Y eso es lo que tenemos que hacer, que nuestra conciencia pura y santa esté cultivada, hermanos, en nuestra fe a Jesús, y que esté también cultivada en la palabra de Dios, Amén. en el conocimiento de la ley. Por eso, hermanos, dice que le invitamos a que procuremos, usted como yo, como personas que somos, que tenemos debilidades, que tenemos defectos, que superemos, que nos esforcemos y que procuremos, como Pablo lo hacía, día a día, hermanos, en estar cimentando su fe y manteniéndose en constante comunión con Dios a través del conocimiento de su palabra. Nuestra oración, hermanos, es para que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros. Que este tema, hermanos, que está respaldado con un escrito, conmueva hasta el corazón más endurecido y que hagamos conciencia, hermanos, de que nadie es perfecto, sino que somos seres, hombres y mujeres perfectibles, porque día a día estamos buscando la santidad de Dios. ¿Y cómo la vamos a lograr? Por medio de su conocimiento, por medio de su palabra. Amén. Y esto va a fomentar a que tengamos una conciencia limpia y una conciencia pura delante de Dios y, como lo decía Pablo, delante de los hombres. Vamos a orar, hermanos, vamos a hacer una oración de consagración. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él haga la obra en cada uno de nosotros. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestras debilidades, pero Él también ve cómo nos esforzamos por vencerlas, pero no por nosotros mismos, sino por la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que hacer nuestra ayuda, nuestra parte, pero debemos de soportarnos y debemos de mantenernos en la confianza de que el Espíritu Santo está con nosotros. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, humildemente nos postramos ante el trono de la gracia y de la misericordia, confiando en tus misericordias. Señor Jesucristo, ayúdanos a mantener una conciencia limpia a través de oír tu voz, a través de escuchar, Señor mío, tus palabras, con un escrito está. Te rogamos humildemente por el hogar, por la familia, por esos matrimonios que están afectados, por esos matrimonios que están, Señor, atacados por el enemigo, y te ruego humildemente el perdón de las faltas. Hacemos oraciones, Señor mío, para que tú trates con la conciencia de cada uno de nosotros y que cada día, Señor, seamos sensibles a oír tu voz. Hacemos oraciones, amado Dios, por todos aquellos que están pasando problemas, dificultades, y te ruego un cerco protección.
Amado Dios, bendice el hogar, bendice la familia, cubre al padre y a la madre y da la sabiduría que se necesita, cubre a los más pequeños, cubre la juventud. Oramos, Padre, por un cerco de protección y da gracias, Señor, en esta palabra que tú, Señor, has dado en este día. Señor, presento conciencias limpias y te ruego tu misericordia y tu bendición para cada uno de nosotros. Amén, amén. Amén. Agradecimiento hay en este día, querido hermano, que la paz de Dios esté en tu hogar y en tu matrimonio y que vivamos una vida feliz como es el deseo del corazón del Señor. Amén.